Llevamos un tiempo con una batalla muy interesante entre dos herramientas de corrección de gradientes como es el DBE y la nueva herramienta que parece ser que iba mucho mejor, que era Graxper, aunque utiliza inteligencia artificial y a veces se puede inventar cosas. Pero ahora, desde el equipo de PixInsight propio, han traído una nueva herramienta que parece ser que va a ser definitiva y que se va a comer las otras dos. Estamos hablando del Gradient Correction. Y hoy tengo el honor y el placer de tener aquí en el canal a Vicent Peris, miembro del equipo de desarrollo de PixInsight y que ha colaborado con el desarrollo de esta herramienta y nos va a hablar sobre ella, sobre sus opciones y vamos a ver cómo utilizarla correctamente porque creo que hay una nueva versión recientemente sacada ya. Muy buenas, Vicent, Buenas, encantado, un placer de tenerte aquí y muchas gracias por pasarte. gracias a ti por invitarme. Un honor. Es un placer. Pues Vicent lleva más de 15 años, si no me equivoco, ya trabajando en el Observatorio de la Universidad de Valencia, Sí. de Aras de los Olmos, donde estuvimos en la ruta Starlight hace unos meses, que curiosamente creo que ya comentaste que estabas trabajando en la herramienta. Sí. ¿Era esta? Sí. Sí. Genial. Pues Vicent es astrofotógrafo, es parte del equipo de desarrollo de PixInsight, como hemos dicho, es músico y también es escritor con su libro Fotografiar lo Invisible, que después hablaremos de ello. Muy bien. Pues para quien no conozca PixInsight, ¿cómo podríamos definir PixInsight? Es la herramienta para mí estrella para procesar las imágenes de astrofotografía. Podemos hacerlo con otros programas, pero la verdad es que los que sacan las mejores imágenes y los que hacen el mejor trabajo para mí hoy en día y los que tienen más volcado todo el equipo es PixInsight. Así que, y creo que está por 200 y pico euros. Para quien no lo tenga, más que nada, Vicent, déjame introducir un poco el programa. Sí. Para quien no lo tenga, dejaré un enlace a PixInsight directamente en la descripción para poder descargar la versión de prueba, que lo pueda probar todo el mundo. Y sí que al principio parecía un poco complicada la herramienta, con muchos parámetros, muchos programas, muchas herramientas, pero poco a poco estamos encontrando flujos de trabajo muy simplificados con las herramientas de RC Astro también, Star Exterminator, Blur Exterminator, Sí. que hacen muy buen trabajo, aunque a veces con la inteligencia artificial también se inventa alguna cosita. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a entrar en Gradient Correction. Gradient Correction, la nueva herramienta. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en ella? Bueno, a ver, mira, te voy a hacer un poco de introducción, digamos, histórica para poner en perspectiva. Genial. Hace unos 3 años yo estaba haciendo aquí un par de fotos en el observatorio con un telescopio de 50 centímetros. Y claro, eran muchas horas de exposición, pero tenía, a pesar de estar en un observatorio en un sitio oscuro, tenía un montón de gradientes que me estropeaban la visibilidad de objetos que eran muy débiles, muy difusos. Y de repente un día se me ocurrió, ¿y si hago una foto, aunque tenga menos exposición, con el teleobjetivo de 400 milímetros que tenemos, de mucho más campo? Porque claro, en estas fotos del 50 centímetros con un campo pequeñín, estos gradientes me afectan de forma global, pero en una imagen de mucho más campo, el campo del telescopio grande sería un cuadrito. Entonces yo podría hacer un DBE a la imagen de gran campo, dejarla plana y que en ese cuadrito no haya virtualmente ningún gradiente. Entonces se me ocurrió esa idea y funcionó muy bien y ahí es donde empezamos a ver que necesitábamos toda una nueva generación de herramientas de corrección de gradientes en PixInsight. ¿Cuál es el problema fundamental de las herramientas que se basan en colocar muestras? Pues que son ampliamente subjetivas. Yo puedo analizar, yo he dado muchos cursos centrados exclusivamente en DBE y te centras no en el DBE, sino en enseñar a analizar visualmente cómo son los gradientes de la imagen para saber dónde poner las muestras. Pero siempre llega un momento en el que es un trabajo puramente subjetivo y nosotros queremos acabar con eso. Entonces lanzamos, se nos ocurrió que gracias a que tenemos una comunidad muy grande de usuarios, podíamos pedir ayuda para esta técnica de imágenes basada en imágenes de gran campo, generalizarla a todo el cielo. Y es lo que llamamos el proyecto MARS, que es Multiscale All Scale Reference Survey. Es una referencia de todo el cielo basado en el concepto multiescala.
de la imagen. O sea, tú tienes una imagen en el cual los objetos son muy pequeñitos, pero te permite que tu zona pequeña de la imagen de tu telescopio quede totalmente plana. O sea, y eso es en lo que estamos ahora trabajando. O sea, vais alimentando aún todo esto, la información, la base de datos. Sí. Ahora mismo estamos trabajando en eso, desde hará medio año más o menos. Y claro, nosotros estamos adquiriendo imágenes de muy gran campo y para tener un mapa de todo el cielo. Ese mapa tiene que ser perfecto, absolutamente perfecto. No puede tener ningún tipo de costura. Tiene que tener una uniformidad total. Entonces ahí es donde yo pensé que nos hacía falta una herramienta que fuera intermedia, que nos permitiera corregir los gradientes en cientos de imágenes de una forma fácil, sin tener la subjetividad de poner muestras y que fuera de forma que fuera más uniforme. Y ahí es de donde sale la nueva herramienta de Gradient Correction. Es una herramienta complementaria a Mars y que en primer lugar la hemos creado porque nosotros la necesitamos para llevar a cabo el otro proyecto. Vale. Claro, en el DBE tienes razón, eso de poner las muestras, cada cual puede poner las suyas y le puede dar una corrección o otra. Claro. Pero, y por ejemplo, en muchas fotografías donde todo es nebulosa, dices, ¿dónde pongo yo las muestras aquí? ¿Me va a eliminar nebulosa? ¿Me interesa hacer el DBE? ¿No me interesa? ¿Tengo los gradientes suficientes? Por ejemplo, como te he comentado, yo en Borle 4, pues la mayor parte de veces no paso DBE por miedo a que me elimine partes de nebulosa. Y esa es una pregunta que quería hacerte. En la base de datos que tenéis, ¿a qué profundidad llegáis? Porque igual saco 100 horas de una galaxia o de lo que sea. ¿Cómo sé que o tenéis la certeza de que realmente las estructuras que van a salir ahí al cabo de muchas horas no las va a eliminar la herramienta? ¿Solo se centran en la corrección de gradientes, digamos, y preserva todo lo otro? Sí. Vale, en este punto vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es Gradient Correction, que se basa en los datos exclusivamente de la imagen, ¿vale? Y después la herramienta que vamos a desarrollar, que ya estamos desarrollando, que es basada en los datos de Mars, eso se basa en datos observacionales. Entonces, Mars tendrá un límite, que es que si yo tiro 100 horas de exposición, a lo mejor mis fotos de gran campo no dan para esa profundidad. Vale. Entonces no pueden corregir por completo los gradientes. Vale, estamos hablando de dos herramientas. Claro, no? Claro. Una Gradient Correction es la que tenemos ahora. Ah, vale. Pero saldrá Mars. Después saldrá Mars y las dos son complementarias. Vale. Claro, cuando tú tengas una imagen muy profunda y intentes aplicar Mars y llegas a la conclusión de que Mars en ese campo específico no es suficiente, pues siempre tendrás el resorte de ir a Gradient Correction y aplicar esta técnica que se basa solamente en los datos de la imagen. Vale. Es que al final la corrección de gradientes es un tema muy complejo. Ya imagino. Y no vale una única solución. Hay que ser flexibles. Y eso es lo que nosotros queremos. Que haya una solución para todos los casos. Genial. Por respecto a la versión más generalizada actualmente o que la que mejor funciona hoy día, que podríamos decir que es Graxper, que no depende de PitchInsight. Allí tenemos inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, cuando la he probado, la he descartado porque no me gustaba, me generaba cosas que no estaban ahí y no me gustaban las correcciones que hacía, por lo tanto la he descartado. Pero hay mucha gente que la está utilizando. Las diferencias que veríamos entre Graxper y Gradient Correction sería que, aparte de no utilizar inteligencia artificial, es decir, lo que sacamos está en la imagen, no se inventa nada. Aparte está basada en toda la información que tiene de lo de Mars que hemos hablado, de toda la base de datos que se va incorporando ahí, ¿no? No, en Gradient Correction todavía no está basada en ninguna base de datos. Vale, todavía. No, vale. Lo que estará basado en base de datos será Mars, que será otra herramienta adicional. Vale. Entonces, Gradient Correction simplemente se centra en la imagen que tiene, pero no tiene en cuenta como base otras imágenes del mismo campo de... Vale. Ok. Esa será la diferencia básica entre ambas. Vale. Gradient Correction no tiene un límite. Tú puedes trabajar con 100 horas de exposición y puedes corregir los gradientes. Pero con Mars será
digamos, la corrección de gradientes más sólida y más objetiva, pero sí que tiene un límite observacional, con que iremos con el tiempo mejorándolo. Porque nosotros ahora estamos tomando imágenes con un 35 milímetros, pero después la idea es continuar con un 135 milímetros, utilizando como base las del 35 milímetros. Perfecto. O sea, será una herramienta que irá poco a poco ofreciendo más posibilidades. Genial. Vale, pues si te parece, entramos a ver la herramienta. Sí, claro. Pues Vicent, como yo tengo un Borle 4 y no tengo muchos gradientes y no los paso, tuve que tirar de ayuda de los compañeros de la ruta Starlight y decirles que me mandaran fotos desde Borle 9 con gradientes. Bueno, son cosas que tiene de tener un Borle 4. Son los problemas que tiene a veces tener un Borle 4, que luego no tienes imágenes suficientes o con suficientes gradientes para poder mostrar la corrección. Así que gracias a todos, chicos, por mandarme las fotos. Yo pensé que después de verlas y mandárselas a Vicent no me hablaría más, pero bueno, si estamos aquí es buena señal y que Gradient Correction funciona muy bien. Sí. Y adelante, Vicent. Vale. Bueno, pues sí, efectivamente las imágenes que me has mandado, algunas tienen problemas serios de gradientes. Sí. De hecho, ya verás que en el último ejemplo se trata de llegar a un compromiso. Como ya hemos comentado antes, si una herramienta está basada en los datos de la imagen, siempre habrá que llegar a un compromiso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros con esta herramienta consideramos que en la mayor parte de los casos el paradigma de poner muestras e intentar corregir la imagen, los gradientes basado en muestras, ese paradigma ya está pasado. GraxPert se basa también en ese paradigma. Y nosotros consideramos que eso ya deberíamos de abandonarlo. Y con Mars continuaremos por ese camino. ¿Qué pasa? Que si tú tienes gradientes muy complejos sobre el objeto, tú no te puedes basar en poner muestras. Porque además muchas imágenes están llenas de objetos difusos. Y no tienes realmente dónde poner muestras. ¿Qué es lo que hace Gradient Correction? Si tú corriges toda la imagen, el objeto va a estar representado en el modelo de gradientes. Eso es prácticamente siempre es inevitable. Pero, ¿cuál es la clave de Gradient Correction? Que la proporción entre la representación del objeto y la representación de los gradientes se maximiza hacia los gradientes. O sea, Gradient Correction lo que hace muy bien es minimizar esa presencia de los objetos en el modelo de gradientes. Vale. Por eso corrige también los gradientes. Pero ¿vale? Aún así, si está muy contaminada de luz o tiene muchos gradientes, milagros a Lourdes. Exacto. Esa es la clave. Siempre tenemos que entender que el procesamiento de imagen no es magia. ¿Vale? Y milagros a Lourdes, por supuesto. Entonces, en estos ejemplos vamos a ver cómo podemos intentar tener un resultado lo más perfecto posible, ¿vale? Bueno, mira, os voy a explicar. Esta es la versión actualizada en la cual hemos añadido esta sección, un modelo simplificado. Yo no sé si muchos de vosotros conocéis otra herramienta de corrección de gradientes que tenemos en PixInsight, que es ABE. Automatic Background Extraction. Sí, esta de aquí. Esta es una herramienta que se basa en crear un modelo muy sencillito y muy suave, basado en polinomios, ¿vale? Fijaros, en ABE nosotros podemos elegir aquí el grado del polinomio y es un modelo muy sencillito, que muchas veces, incluso aplicando solo ABE, ya consigues una corrección muy buena. Entonces, nosotros hemos incrustado este concepto en esta sección de Gradient Correction. Simplified Model. Pero claro, esta ABE es una herramienta ya muy vieja. Entonces, realmente lo que tenemos aquí no es ABE, sino una versión muchísimo mejorada de lo que es ABE. Con todas las técnicas de estudio estadístico que tenemos ahora. ¿Vale? O sea, esto ya es una novedad. Sacasteis la herramienta hace 2-3 semanas y ya habéis mejorado esto. Ya se va a lanzar en nada esto. Bueno, cuando se publique el vídeo se terminará de lanzar la nueva versión. Sí. Claro, es que realmente es lo que tiene el software, que nunca está terminado.
Entonces, se puede... nosotros cuando lanzamos una herramienta ya es una versión que estamos hartos de probarla. Claro. Y que ya llevamos ahí mucho tiempo trabajando con ella, pensando cosas y ya está más que terminada. Pero es inevitable que muchas veces cuando lanzas algo que ya está terminado, al poco tiempo se te ocurren unas mejoras, ves que funciona muy bien y claro, hay que publicarlo. Genial. Los usuarios tienen que tener lo mejor posible, ¿vale? Me encanta. Entonces, esto es la última novedad, ¿vale? Perfecto. ¿Qué hace el modelo simplificado? Pues en una primera pasada aplana la imagen y en esa imagen que ya está más o menos aplanada, lo que es el núcleo duro de la herramienta funciona muchísimo mejor, ¿vale? Pues yo quiero empezar, primero que todo, porque al final nuestra herramienta funciona más o menos bien con parámetros por defecto, pero es una herramienta paramétrica donde hay que ajustar cosas. Si lo dejamos todo por defecto, vamos primero a probarlo. Vale, esta es la imagen original. Y yo lo que aconsejo siempre es que trabajemos con varios previews. Y así, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo aquí aplico unos parámetros y después modifico algún parámetro y me voy al segundo preview y comparo. Es la diferencia. ¿Vale? Pues yo ahora lo aplico, bueno, lo voy a aplicar con parámetros por defecto, pero en esta imagen voy a deshabilitar esto. ¿Por qué? Pues porque la protección de estructuras está hecha para objetos, para fotos como esta, por ejemplo, que en el centro tienen un objeto grande y muy brillante. ¿Vale? O sea, si fueran nebulosas tenues y no tuviéramos objetos así tan brillantes, la de protección de estructuras, ¿tú no la marcarías? En principio la deshabilitamos, sí. Vale. Cuando pasa eso, la corrección de gradientes es más agresiva y tiende a corregir mejor. Vale. Pero en objetos muy brillantes puede sobrecorregir, ¿vale? Bueno, fijémonos. Mira, ahora la imagen ya está más o menos aplanada, ¿vale? Ya no hay gradientes. Yo ahora le ajusto el STF otra vez. Porque una vez la imagen es plana, el ajuste de contraste que va a hacer es más agresivo. Y esto tenerlo en cuenta siempre. Si queremos corregir gradientes, tenemos que ver bien los gradientes, ¿vale? Lo primero que siempre hay que tocar es el parámetro de escala. Cuanto menor es la escala, yo ahora lo voy a hacer muy mal. Disminuyo la escala a 2. Cuanto menor es la escala, significa que nosotros asumimos que los gradientes tienen estructuras más pequeñas, son más complejos. Vale. Entonces, si yo disminuyo la escala, fíjate, estoy ya destruyendo la nebulosa, porque la estoy modelizando. ¿Vale? Ahora, si la subo, te das cuenta, esto es con los parámetros por defecto y esto con la escala a 8,5. ¿Ves que ya no hay tanta sobrecorrección en el centro de la nebulosa? Sí. ¿Vale? Estamos respetando más, sobre todo estos rojos del centro. Claro, esto hay que hacerlo fijándonos en la corrección de gradientes. ¿Qué quiero decir? Yo voy a aumentar la escala mientras los gradientes se corrijan bien. Porque si la aumento y los gradientes siguen corrigiéndose bien, significa que estoy todavía modelizándolos bien. Entonces, una escala grande tenderá a preservar mejor todos los objetos. Aquí en 8,5 estamos al límite. Fíjate que por los bordes empieza a notarse un resto de gradientes. Sí. ¿Vale? Ahora, para intentar preservar todavía más la nebulosa, intento también aumentar la suavidad del modelo. O sea, después de tocar, en líneas generales, después de tocar la escala, yo toco la suavidad. Vale. Un momentín, que resete esto. Y ahora verás claramente cuál es el efecto. ¿Ves? Aumentando la suavidad todavía modelizamos menos la nebulosa y se preserva mejor, aunque tengo que volver a insistir en esto. Con Mars esto no pasará. ¿Qué quiero decir? Aquí tenemos un gradiente y parece que en el centro hay más iluminación. ¿Hasta qué punto esa iluminación es del gradiente o es del objeto? Esto con Mars lo podremos corregir objetivamente. Aquí
no sabemos si realmente esto es una sobrecorrección o realmente este se está quedando corto y hay que quitar más luz del centro, ¿vale? Es muy subjetivo también. Claro, pero es menos subjetivo que empleando DBE, porque aquí estás, digamos, actuando sobre toda la imagen de forma homogénea, basándote solo en parámetros, no en poner una muestra aquí o allá, ¿vale? Entonces, yo esto, por ejemplo, lo bajaría a los parámetros por defecto y ahora os voy a enseñar cómo ayuda el modelo simplificado. Esto lo aplico aquí. Fíjate, en los dos previews que vamos a visualizar ahora, tenemos todos los parámetros al mismo valor. Con el modelo simplificado hemos reducido un poco la sobrecorrección del centro y llegamos a una solución que es bastante buena, ¿vale? Sin que... porque recordad que con los parámetros por defecto teníamos esto. De esto a esto hay una gran diferencia, ¿vale? Vale, después al final yo os quiero enseñar un ejemplo o dos donde esto funciona muy bien y supone una grandísima diferencia. Esto, como cualquier cosa, pues depende mucho de las imágenes. Ahora, aquí ¿qué tenemos? Este es un ejemplo también fácil. Tenemos un gradiente verde abajo a la derecha y uno rojo arriba a la izquierda. Pues primero lo aplicamos con parámetros por defecto y sin protección de estructura. El resultado es bastante bueno, ¿vale? Ni tan mal, sí. De hecho, puedes ver que esto se preserva muy bien. Todas estas débiles nebulosas que hay por aquí también se preservan bien. Pero vamos a intentarlo mejorar un poquito. Mira, yo ahora aumento la escala y verás cómo las nebulosas del centro se preservan mejor. Como este es un gradiente que ya a la vista salta que es muy sencillo, pues podemos aumentar la escala sin problemas. ¿Ves que vale, aquí preservamos mejor la nebulosa? O sea, la escala afectaba lo que digamos la sobrecorrección, digamos, ¿no? Claro, porque cuando tú disminuyes la escala, tú asumes que los gradientes tienen estructuras más pequeñas. Entonces, a medida que le dices que el gradiente es más y más complejo, cada vez no vas a poder evitar que cada vez se cuelen más estructuras de las nebulosas dentro de ese modelo. Vale. Entonces, en esta imagen, simplemente aumentando un poquito la escala, la corrección ya es muy buena. Sí. ¿Vale? Y podríamos aumentarlo. Si nos pasamos, vamos a intentar pasarnos para que veamos qué es lo que sucede entonces en la imagen. Aquí todavía no se ve nada, pero si aumento la suavidad, voy a aumentarla demasiado y verás qué pasa. Es que es importante saber qué es lo que pasa cuando nos excedemos con algo, ¿vale? Sí. Mira, aquí ya se ve. Fíjate, es sutil, pero fíjate en la esquina inferior derecha, ya empieza a aparecer el gradiente verde. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros estamos simplificando mucho y suavizando demasiado el modelo, de forma que el gradiente empieza ya a no corregirse. Entonces, tenemos que encontrar siempre pues, un equilibrio. Claro, pero esto también es muy subjetivo, porque un ojo puede decir, ah, ya está bien, y otro ojo puede decir, claro. No, pues le falta mucho porque quiero corregir esto, lo otro, y te puedes estar medio día aquí cambiando parámetros, combinando, porque hay un montón de combinaciones. Claro, sí, bueno, aquí hay dos cosas. Yo lo que estoy intentando explicar es el uso de cada... Sí. ¿Cuál es la lógica a la hora de cambiar parámetros? Para que tengáis una guía, ¿vale? Y segundo, esto ya no sucederá cuando tengamos la herramienta de Mars, porque ahí ya no hay ninguna discusión posible. Perfecto. Tú tienes un fondo de referencia y sabes que tu imagen se tiene que adaptar a ese fondo. Y allí no tendremos que tocar ni parámetros ni nada, es pasarlo por Mars y Mars ya te va a devolver todo limpio. Sí. Y si aún queda algún pequeño gradiente residual, puedes pasar esta herramienta. Hostia, genial. Yo lo que espero es que entre las dos herramientas ofrezcan una combinación muy robusta y muy objetiva.
de lo que queremos hacer con la imagen. ¿Para cuándo la tenéis prevista, Mars? Pues la herramienta en sí yo creo que rápido, porque ya tenemos bastantes datos recogidos, porque nosotros Mars lo hemos dividido en dos partes. Uno son nuestros propios datos, que eso va a tardar más tiempo, pero la segunda parte es el mapa del cielo basado en datos de usuario. Y ahí ya tenemos o sea, ha tenido bastante éxito y los usuarios ya nos han subido todo el cielo entero. Buah. Nosotros es que en nuestras propias imágenes vamos a aplicar unas técnicas de observación algo más complejas para asegurarnos de que no hay absolutamente ningún gradiente. Entonces, esperamos que nuestros propios datos sean los de verdad, pero mientras tanto ya tenemos un montón de datos de los usuarios, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos estamos poniendo ya es a programar la herramienta en sí. ¿Qué ganas de que salga ya? Sí. Mira, aquí pasa lo mismo. Vamos a aplicarlo con los parámetros por defecto y aunque va a quedar muy bien, después cuando los variemos nos daremos cuenta de que estamos sobrecorrigiendo. Aquí la imagen queda muy plana, pero estamos sobrecorrigiendo dentro. Si aumentamos la escala y la suavidad y comparamos, te das cuenta de que queda mucho mejor. ¿Te das cuenta de que estábamos vaciando la nebulosa? Sí, vale, sí. Pues eso es lo que hay que evitar. Y después, fíjate, aquí vamos a introducir la protección de estructuras. ¿Con esta nebulosa ya? Es que, a ver, al final hay que experimentar. Yo he visto antes que en mis pruebas que iba muy bien en esta imagen y... Pues bueno, pues si va bien, pues hay que... Es que cuando la probé dije ya, pues mira, por predefinido ya, siempre protección de estructuras. No. Vale. No. De hecho, hay imágenes donde no funciona en absoluto. No funciona bien. Vale. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto detecta los objetos brillantes y crea una máscara. Gradient Correction lo que hace es un modelo de gradientes para todos los píxeles de la imagen. Pero cuando creamos esta máscara, dentro del área de esta máscara, interpolamos el modelo. Entonces, ahora verás, he activado que nos dé la máscara para que podamos visualizarla, para saber dónde está actuando. Es que, claro, hay que ser didáctico. Lo veremos mejor en esta imagen, ¿vale? Lo que es la máscara. Vale, de todas formas, mira, si yo en esta imagen le activo la detección de estructuras, verás enseguida la máscara. Vale, ¿ves la máscara? Sí. Vale, aquí nos está diciendo que en esta área no vamos a actuar sobre la imagen. O sea, en esta área, el modelo será una interpolación basado en lo que hay alrededor, en los gradientes que hay alrededor. Vamos a aplicarlo sin esa protección y verás lo que pasa. Es que en esta imagen es muy sutil, pero sin la protección de estructuras, pues podrás ver que aquí se queda todo más oscuro. Hay un pelín de sobrecorrección alrededor de la nebulosa. Como nosotros creamos una máscara y le decimos que el modelo en esta área negra tiene que estar basado en lo que hay por aquí, no vamos a poder nunca sobrecorregir la nebulosa. Porque si desactivamos esta opción, nosotros vamos a coger la información de la nebulosa y construir el modelo de gradientes basado en lo que hay por aquí. Pero al activar esta opción, nosotros reconstruimos el modelo de gradientes basado en lo que hay alrededor, ¿vale? Hay otros ejemplos donde, bueno, en el ejemplo de M33 lo verás, ahí se nota un montón. Pero lo básico es trabajar con estos dos parámetros, ¿vale? Los de arriba casi que ni te preocuparías. Los de arriba, es importante cuando tenemos una fotografía con nebulosas oscuras. Vale. ¿Vale? ¿Qué hacen estos parámetros? Pues mira, Gradient Correction detecta los objetos oscuros y los brillantes y hace un estudio estadístico para saber diferenciarlos y saber ahí que hay un objeto brillante, dónde está, cuál es realmente el nivel del fondo del cielo. O ahí donde hay un objeto oscuro, lo mismo, cuál es realmente el nivel del fondo del cielo, porque el objeto oscuro está por debajo del fondo del cielo. Entonces, si yo tengo una nebulosa oscura, esto tengo que levantarlo. ¿Por qué?
Pues porque le estaré diciendo a Gradient Correction que en el entorno de esa nebulosa oscura el fondo del cielo está hacia arriba. Y aquí pasa lo mismo con los objetos brillantes. Si yo tengo un caso muy extremo, a lo mejor le tengo que decir, pues mira, sobrecorrígeme un poco el objeto y realmente voy a decirte que el nivel del fondo del cielo en el entorno de ese objeto brillante es un poco hacia la luz hacia la luminosidad de ese objeto brillante. Por eso por defecto está a 0. Vale. Pero en casos muy extremos puedes decidir comerte un poco las áreas más débiles del objeto a cambio de no tirar esa foto a la basura. Y después, ¿qué hacen estos dos límites? Pues este límite te dice a partir de cuánto consideramos que esto es un objeto oscuro o es un objeto brillante, ¿vale? Cuantos más los elevamos, más seamos más tolerantes, ¿vale? Pues continuamos ahora, pues por ejemplo con esta, porque aquí vamos a introducir otra cosa. Aquí tenemos básicamente un gradiente verde por los bordes y de nuevo vamos a aplicar con los parámetros por defecto. Aquí, bueno, lo primero es que posiblemente la protección de estructuras sí que sea conveniente. Vale. Los gradientes se van, pero claro, la forma de las nebulosas las estamos también destruyendo. Sí. ¿Vale? Lo primero, aumentar la escala para simplificar el gradiente y vamos a aumentar la suavidad. Lo más probable es que cuando aumentemos estos dos parámetros, las esquinas no se corrigen del todo, ¿vale? Aquí preservamos mucho mejor todo lo que son las nebulosas difusas, pero todavía se queda un poco de gradiente. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a activar la convergencia automática. ¿Esto qué hace? Esto aplica la corrección de gradientes varias veces y en cada iteración se genera un modelo de gradientes. Y digamos que poco a poco la diferencia entre el nuevo modelo de gradientes y el anterior es menor. Entonces llega un momento en que esa diferencia es tan pequeña que la diferencia en la imagen es prácticamente nula. Cuando detectamos que ya no hay ninguna corrección posible, pues paramos de iterar. Sobre todo se nota en esta esquina que está muy oscurecida. Pero las nebulosas se preservan muy bien. Me cambio. ¿Vale? Y la opción de Generate Graphic Model, o es que no veo bien qué pone, es simplemente para mostrarte las capas que va haciendo, ¿no? De la modelización de gradiente. Es la opción de convergencia automática. Pero lo de generar el gráfico, el modelo, no es... Sí, lo que... a ver, sí. Eso es otro punto que... No tiene nada que ver con la convergencia automática. No. Vale. No. Eso es otra opción que hemos añadido ahora en la nueva versión. Es nuevo. Que es que ahora también puedes generar el modelo de gradientes, ¿vale? Y de hecho yo diría que es el punto un poco más polémico de esta herramienta porque en esta herramienta vamos a ver que hay una representación de los objetos. Entonces, nuestra tarea cuando trabajemos con esta herramienta es intentar minimizar esta representación de los objetos y maximizar la representación de los gradientes. Esa ventana es la del modelo. ¿Vale? Vale. Por supuesto, hay en el centro una mancha roja en el modelo que hasta cierto punto tampoco podemos saber si es del gradiente o si es de la nebulosa, qué parte es cuál, pero como os digo, lo que importa es la proporción entre corrección y sobrecorrección, ¿vale? Y de hecho podemos ver que está muy bien representada esta esquina oscura y el gradiente verdoso de arriba, ¿vale? O sea, la casilla esta nos sirve más que nada para nosotros visualmente ver el modelo generado. Sí, mira, voy a disminuir la suavidad y la escala y verás cómo obtenemos un modelo que efectivamente vemos que no nos sirve, ¿vale? ¿Ves? Sí. Esto no es válido. Esto es una muy mala corrección. Porque, de hecho, podemos ver perfectamente que la estructura de las nebulosas pierde contraste, ¿vale? Sí. Esta corrección es mucho mejor porque preserva mucho mejor lo que es la forma general de las nebulosas
y seguimos viendo claramente todas las nebulosas más oscuras, más débiles. Bueno, y aquí pasa lo mismo que en una de las fotos anteriores. Si lo aplicamos con los parámetros por defecto, nos pasará lo mismo que con la nebulosa del corazón, que la vamos a vaciar por dentro, porque la estaremos modelizando. Fíjate, sí. Aquí se aprecia perfectamente. Sí. Sí. Y este gradiente es suficientemente suave como para que podamos aumentar estos parámetros. O sea, en la mayoría de imágenes, solo jugando con la escala y la suavidad, sí, creo que ya tendrías una buena neutralización de fondo y una buena corrección de gradientes, ¿no? Sí. La mayoría. Digamos, el 80% de las imágenes. Sí. Vale. Fíjate la diferencia. Sí. Nada que ver. Por eso es que esta herramienta realmente es muy, muy fácil de utilizar. Si ves parámetros, no terminas de entenderlos para qué caso, pero bueno, si partes de lo de la escala, la suavidad, y luego ya, si son difusas o cosas de estas, jugar con la tolerancia y esto, pues ya... Sí. Aquí, por ejemplo, podríamos probar también un poco a ver qué tal va la convergencia automática. ¿La marcarías siempre, la convergencia automática? No. Hay veces tú puedes converger hacia un resultado que no es el ideal. Vale. Siempre hay que ser siempre muy crítico con lo que ves en tu imagen. Porque en general casi siempre tiende a un resultado bueno, pero puede ser que no, ¿vale? Mira, aquí nos ha ayudado un pelín más, ¿vale? Sí. Y de hecho yo me arriesgaría y aumentaría esto todavía más. O sea, lo que recomendarías es crearte varias previews y ir jugando con todas para ver los cambios que se van efectuando. Claro, es que en PixInsight hay que saber utilizar bien la interfaz gráfica, porque nos ofrece muchas ventajas. Entonces, nosotros hemos diseñado el sistema de previews justamente para estas cosas. Bueno, pues realmente no cambia nada. No. Vale, y después, un detalle muy importante. Después de neutralizar los gradientes, muchas veces necesitaremos neutralizar el fondo del cielo. Porque si te das cuenta aquí, está todo uniforme, pero está rojizo. ¿Vale? Sí. Yo acumulo el estado del preview y ahora me voy a Background Neutralization. Y aquí me creo un preview y le digo que esta es la región de interés del fondo del cielo. Este cuadradito, ¿vale? Entonces, yo aquí que ya he neutralizado los gradientes, ahora con este cuadradito le diré que esta área de aquí me sirve de referencia del fondo del cielo. Lo aplico, ajusto el STF. Vale. Y esto de hecho es otro de los problemas que tienen todo este tipo de técnicas. Porque es otro punto subjetivo. O sea, el fondo del cielo que tú has seleccionado es realmente neutro. Eso no puedes saberlo dentro de una imagen. A mí me gusta más así, más rojiza. Porque en la corregida veo como un gradiente incluso por la derecha. Vuelve a salir todo esto. La veo sobrecorregida bastante. Sí. Pero es que a lo mejor estamos sobrecorrigiendo este rojo. Y toda el área es roja. Esto con Mars no sucederá. Porque tú tienes una referencia de todo el cielo. Y todo el cielo tiene su fondo del cielo local. Claro. Entonces, es otro punto que ahora es subjetivo y que nosotros queremos que deje de serlo. ¿Vale? Bueno, yo el background neutralization, la verdad es que no lo uso mucho. Ya. Y si lo uso es pasarlo directamente, sin más parámetros, ni previews, ni nada. Igual no lo estaré haciendo bien, pero bueno. Déjame que pruebe ahora el modelo simplificado, a ver si nos ayuda a corregir un pelín este gradiente. Vamos a hacerlo un pelín menos. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también cuando corregimos gradientes es que muchas veces nos obsesionamos, estiramos la imagen a tope y aquello tiene que quedar perfecto cuando realmente estamos al nivel absurdo del ruido, ¿sabes? Que después tú la imagen no la vas a estirar tanto y siempre hay que verlo todo en el contexto de lo que te permite tu imagen. ¿Ves? Aquí, con el modelo simplificado, hemos conseguido mejorar mucho esto. Pero si nosotros hacemos un zoom, esta imagen está estiradísima, ¿vale?
yo después esta imagen no la voy a estirar a este nivel. Y igual que las otras, por ejemplo, la del corazón, también está bastante estirada. O sea que una vez tú tengas la corrección de gradientes, también tienes que valorarla dentro de lo que es tu imagen y cómo va a quedar al final. Porque si yo después la estiro, vamos a simular un estirado con el STF. Si luego yo la estiro, quizás a lo mejor me gusta más, pues algo así, donde no estoy enfatizando tanto el ruido, ¿vale? Vale. Entonces siempre hay que... mi consejo es que siempre que intentemos corregir gradientes, siempre intentemos también visualizar cómo será la imagen al final, porque a lo mejor nos estamos obsesionando con un residuo que realmente al final no vamos a ver ni por asomo. Yeah. Bueno, y este creo que también era un ejemplo relativamente fácil. Este ejemplo está chulo. Mira, yo aquí aplico los parámetros por defecto. Bueno, he activado la convergencia automática, ¿vale? Vamos a aplicarlos en convergencia. Y en los gradientes todavía hay algún residuo, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Ahora le aplicamos la convergencia automática y lo corregirá todavía mejor. Vale, pues bueno, podemos ver que con la convergencia, por ejemplo, este gradiente verde se ha corregido mejor. Pero todavía queda algo aquí, sí. ¿Vale? Entonces, mira, el modelo simplificado lo que hace realmente es simplificarnos la vida, ¿vale? Porque yo ahora podría empezar a buscar parámetros de suavizado y de escala para ver cómo puedo corregir mejor este gradiente de la izquierda sin que afecte a los objetos, ¿vale? Pues, ¿qué voy a hacer? Activo el modelo simplificado y le doy un grado 3, ¿vale? Porque aquí tenemos que pensar un poco en el tema de polinomios. ¿Qué es un grado 1? Es simplemente una línea inclinada. Un grado 2, pues hará un modelo parecido a una parábola. Vale. Aquí, como es un poco más complejo, pues yo le he metido grado 3. No es muy bueno en principio poner grados muy altos, porque los polinomios pueden también empezar a bailar, ¿vale? Vale. Pero fíjate... O sea, ¿en qué escala jugarías? ¿Del 1 al 3? El más bajo posible, ¿vale? Aquí yo ya he probado con grado 1 y 2 y he visto que en el 3 es como mejor queda. Pero hay que empezar por abajo. Lo que va a hacer esto es que como le da un pase inicial donde aplana la imagen a nivel global, Gradient Correction funciona mucho mejor sin tener que buscar tanto los parámetros adecuados. Genial. No, lo de simplificarnos la vida. Claro. Entonces, en casos donde empieces a pensar, pues esto yo no confío en que si ahora le subo la escala, a lo mejor no se me corrige bien y se la bajo, a lo mejor empiezo a sobrecorregir objetos. Mira, prueba el modelo simplificado, porque a lo mejor con tocar 4 cositas ya se te corrige todo muy bien. Sí. Y aquí, por ejemplo, en esta que hay galaxias así luminosas, ¿jugarías con la protección de estructuras? Bueno, podemos probarlo, pero estas lo que pasa es que son muy pequeñitas. Ya. Entonces, normalmente casi no lo debería de afectar. Pero si, por ejemplo, hicieras un crop y quisieras sacarlas un poco más grandes, entonces ya sí que empezarías a jugar con la protección. Bueno, también nos quitaríamos parte de los gradientes con el crop. Ya. No, realmente no creo que les afectara demasiado. De todas formas, vamos a probar. Bueno, si al final es ir probando. Mira, la diferencia es nula. Bueno, un poquito. ¿Vale? Sí. Sobre las galaxias no se aprecia absolutamente nada. El resultado es el mismo. Sí. Si es que lo bueno de Gradient Correction es eso, que hemos conseguido minimizar la representación de los objetos en el modelo para que pueda actuar sobre toda la imagen entera. Y vamos con 2 ejemplos que yo quiero ver porque esta imagen tiene un problema. Tiene sus gradientes, pero si te fijas hay una banda negra así en diagonal, ¿vale? Sí. Eso podemos corregirlo, pero será a costa de perder las áreas más débiles de los objetos. Porque es que lo que no podemos hacer es diferenciar entre esto difuso de una escala muy pequeñita y las nebulosas difusas de una escala muy pequeñita también. Eso bueno, este sería el típico ejemplo de que la tiras a la basura, ¿no? No. Porque si arreglas una cosa te vas a comer otra. Pero ya verás cómo va a quedar bastante bien. Aparte del filtro. Que el filtro con estos halos, eso es una herramienta que tenéis que sacar. Para arreglar los halos de los filtros.
Sí, mira, aquí yo en principio activaría la protección de estructuras para que me proteja la nebulosa. Y aquí, la verdad es que no lo sé seguro, pero creo que estoy viendo que el modelo simplificado va a ayudar. Vamos a probar, fíjate. Te he guardado bastante. Empieza a haber un poco de sobrecorrección, entonces, a ver, vamos a aumentar la escala. Ay, perdón. No te deja con la estructura. No, es que. Claro que no me deja. Vale. Es que, ¿ves? Sí. Lo que yo te decía antes, si el polinomio es de un grado demasiado elevado, claro, ¿por qué tenemos aquí las esquinas brillantes? Pues porque este modelo no es correcto. O sea, está oscilando, ¿vale? Vamos a probar con uno de grado 1. El problema de los polinomios es que en algunas circunstancias pueden empezar a bailar, ¿vale? Y, déjame pensar, ¿vale? Sí. Porque esto quedaba muy bien. Y no me acuerdo cómo lo había hecho antes. ¿Y por activar la protección de estructura te da error el programa? Sí. ¿Por qué? Pues porque, a ver, tú puedes seleccionar el centro de la nebulosa, pero si seleccionas casi toda la imagen, no tienes dónde interpolar. Fíjate, voy a sacar la máscara y verás el problema. Pues ahora. Pues era por esto. Espera. Es que esto quiero explicarlo. Espera que haga unas pruebas y supongo que ahora fallará. Exacto. Mira, aquí la máscara es toda negra. ¿Qué significa? Que simplemente ha seleccionado toda la imagen. Aquí no hay nada donde interpolar. En estas máscaras, aquí tenemos zonas donde nosotros hemos averiguado cuál es el fondo del cielo. Y en las zonas negras interpolamos, ¿vale? Pero aquí, con un modelo tan suave y encima el modelo simplificado que abrillanta las esquinas, porque es inestable, aquí al final se queda sin nada. Piensa que no hay fondo del cielo. ¿Y cómo nos ha salido este modelo? Activando esta opción. Vale. ¿Vale? Y es la de protección de estructuras, pero... Sí, entonces vamos a bajar esto. Y si vemos que las esquinas todavía se quedan demasiado brillantes, lo bajamos a grado 1. Y efectivamente está sobrecorrigiendo las esquinas, ¿vale? Sí. Hay que empezar por regla general por el 1 y después del 1 el 2. Vale. Bueno, pues la verdad es que en esta imagen no ayuda demasiado el modelo simplificado. Es que creía haberlo aplicado así, pero no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vale. Bueno, pues bajando la escala conseguimos corregir un poco mejor los bordes. Pero si te fijas, esto va a ser imposible de corregir. Yeah. O sea, tendremos que convivir con ello. Porque es que eso realmente no es un gradiente. Eso es un artefacto quizás en los flats o algún reflejo, pero este tipo de herramientas no están diseñadas para corregir esto. Yeah. ¿Vale? O sea, aquí, bueno, podemos intentar forzar. Poco a poco los bordes se van corrigiendo más y más. ¿Vale? Como tenemos la protección de estructuras, la nebulosa no se ve afectada, pero esa estructura en diagonal será muy difícil que nos deshagamos de ella. Sí, completamente creo que no. Bueno, así queda bastante... Si eres capaz de convivir con esto, pues queda bastante decente, ¿vale? Sí. Activando la convergencia automática y bajando bastante la escala y la suavidad. Mira, ahora si yo desactivo la protección de estructuras, ahora sí que estoy seguro de que la diferencia en la sobrecorrección sobre la nebulosa será más que evidente. Muy brutal. Fíjate. Sí. Estamos destrozando la imagen. Sí. ¿Vale? Claro, es que no hay una línea de decir primero esto, después esto y se termina. Sino que puedes hacer esto, tienes que volver atrás para probar si con otro parámetro, avanzas 2, puedes volver atrás para ver... Sí, pero en líneas generales... tocando la escala y suavidad. Tocando la escala, la suavidad
y viendo si esto ayuda, la convergencia automática. Después, en casos como este, pues seguramente te hará falta la protección de estructuras, ¿vale? Y si ya te haces un lío y empiezas a ver que no encuentras parámetros, prueba con esto, porque muchas veces te va a ayudar. ¿Vale? O sea, el modelo simplificado no lo pondrías predeterminado ya. No. Cuando se te compliquen las cosas, ya lo pruebas. Lo pruebas. Pero primero juega con la escala, la suavidad y, si hace falta, lo de la estructura. Sí. La protección de estructuras. Ok. ¿Vale? Genial. Y ahora vamos con el ejemplo desastroso, ¿vale? Que esta imagen es una locura, ¿vale? Mira, aquí realmente no hay una buena solución. Pues. Vale, nos vamos a centrar en configurar esto y esto. Vale, mira, aquí esta imagen tiene muchísimos problemas. Si te fijas, bueno, espera, voy a resetear. Si te fijas, aparte del gradiente, hay muchos artefactos que vienen de los flats. Aquí hay una mota de polvo y esta mota de polvo tiene unos bordes muy duros. O sea, esto es imposible de llegar a un resultado perfecto, porque realmente la corrección de gradientes no trata de corregir defectos de los flats. Se supone que tú debes de tener un flat que sea bueno. Yeah. ¿Vale? Pero aún así, pues antes de tirar la imagen a la basura, vamos a ver si podemos llegar a un compromiso. Lo aplicamos con los parámetros por defecto y verás que bueno, espera. Aquí has habilitado la protección de estructura. Sí. Es que quiero enseñarlo sin la protección de estructuras. Vale. Bueno, pues este es el resultado. Bueno. Vale. Como quedan todavía restos del gradiente, podemos presuponer que a lo mejor la convergencia automática funcione. Y además, como los gradientes tienen bordes muy duros, pues y estructuras muy complejas, seguramente vamos a tener que bajar estos parámetros. Vamos a probar con esto, ¿vale? El resultado es mejor. Buen cambio, sí. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que con esto, pues empezamos a sobrecorregir la galaxia a lo bestia. Entonces, claro, la galaxia no es muy grande, pero claro, estamos generando un modelo con estructuras tan pequeñas que al final afecta a la galaxia. Pues vamos a tener que activar la protección de estructuras. ¿Ves? Todo tiene un orden lógico. Sí, claro, pero la protección de estructura luego tiene sus parámetros. Sí, y aquí vamos a ver muy bien cómo funciona. Vale. De momento olvidémonos de que corrigen menos los gradientes. Solamente centrémonos en la galaxia, que ahora está menos sobrecorregida. ¿Vale? Pero mira, aquí tenemos dos parámetros. Este decide qué es lo que protegemos. Cuanto más lo elevemos, vamos a proteger cada vez áreas más iluminadas y las más débiles las vamos a dejar fuera de la máscara. Si yo lo elevo al máximo, para que lo veamos bien. O sea, más iluminada se centraría más en el núcleo, digamos, de la galaxia. Sí. Sería la parte más iluminada. Si queremos proteger más parte débil del exterior, tendremos que bajarlo, ¿no? Sí. Bueno, tampoco hay tanta diferencia en esta imagen. No. Vale. Es que cada imagen es un mundo, supongo. Sí. Es que vamos a ponerlo hacia abajo. Vale, mira. Si nosotros lo ponemos este valor muy bajo, puedes ver que antes había sobrecorrección, pero ahora, en vez de haber sobrecorrección, realmente nosotros tenemos un gradiente encima de la galaxia, de color naranja. O sea, este ejemplo es prácticamente imposible resolverlo al completo. Sí. ¿Vale? Complicado. Entonces, a mí lo que me ha funcionado muy bien es seleccionar solo las zonas del centro y después elevar este parámetro también, que yo construyo una máscara con la zona del centro y el amount se lo incremento porque hará crecer la máscara. ¿Se crecer la máscara en qué aspecto? No en proteger más las zonas más brillantes. A ver si podemos crear... Porque en teoría ya decíamos que si bajábamos el parámetro de arriba, ya estábamos aumentando a las zonas menos brillantes de protección. Sí,
Vamos a dejarlo conforme estaba y vamos a sacar las máscaras para no liarnos solo una iteración. Vale. Ahora verás. Mira, esta máscara no nos vale porque está protegiendo ese gradiente. Claro. Como es igual de luminoso que la galaxia, Claro. no nos vale esta máscara. No vamos a corregir este gradiente. ¿Qué pasa si yo elevo esto? Que la parte más luminosa es la de la galaxia y luego elimina todo lo otro. Claro, pero entonces, bueno, me he pasado. Entonces, Me he pasado. Sí, imagina, a ver, si yo quiero coger solo el núcleo de la galaxia, puedo encontrar un valor aquí que me coja solo el núcleo y no coja el gradiente. Pero entonces, si quiero proteger toda la galaxia, tendré que expandir esa máscara. ¿no sería práctico también incluir una opción de que puedas tú pintar la máscara? Bueno, Porque en este caso, pues tú pintarías la zona de la galaxia hasta donde te interesase, con más degradado o menos, depende de la dureza que quieras en el cambio, y no haría falta, creo yo, jugar con tantos parámetros, ir probando, y sería más práctico, simplemente. Creo, ¿eh? No lo sé. sí, bueno, a ver, también puedes crear externamente esa máscara. Sí, también, es verdad. Pero ya tendrías que ir a otro, aplicarla y luego aplicar esto, ¿no? Sí, de todas formas, vamos a hacer ahora esto. Vamos a aplicarle el modelo simplificado. Y ahora la convergencia. Bueno, ahora salen un montón de imágenes nuevas porque son las máscaras para cada una de las iteraciones. Vale. Al final podemos llegar a un resultado mínimamente aceptable comparado con el original, claro. De lo que partíamos, pues... Sí, y yo creo que incluso si disminuimos la escala y la suavidad, esto podemos mejorar. Bueno, este es un ejemplo donde el modelo simplificado también ayuda. Vale, fíjate que elevando esto, ya hemos conseguido aislar la galaxia, elevando esto y disminuyendo la escala para que no sea tan suave y detecte bien la galaxia. Hemos conseguido dejar la galaxia, pero no el gradiente. Para eso está este límite. Vale. Entonces ahora empezamos a corregir bastante bien los gradientes. Solo quedan los restos que son artefactos de los flats. Bueno. Esto de aquí no podemos pretender corregirlo. Eso es imposible. Bueno, pero de donde partíamos... Sí. Y de hecho, como último ejemplo, yo te quiero también enseñar, esta imagen es también terrible, ¿eh? Aquí está muy poco estirada. Esto, si lo aplicamos con los parámetros por defecto, parece que funciona, pero no funciona bien, sin protección de estructuras. Parece que funciona, pero no funciona bien. Sí, ahora verás. Yo ahora si le aplico el STF de nuevo, claro. ¿vale? Todavía quedan restos y aquí queda también un gradiente verde. Sí. Podemos aplanarla más con la convergencia automática, pero ya verás que el resultado no es bueno por una razón. Fíjate, quedan muchos restos de pequeña escala de gradientes de muchos de colores diversos y aparte el bucle de Barnard nos lo estamos comiendo. Sí. También quedan restos de gradientes en los bordes. Sí. Bueno, si yo ahora le aplico el modelo simplificado, yo empezaría con 1, ¿vale? Pero en esta imagen, si lo subo hasta 4, ahora verás la diferencia. Hombre. ¿Vale? Pero porque esto es demasiado contraste, porque es que hay zonas que se clipean del fondo, entonces no podemos verlo bien. Es que al final esto, el tema de visualizar bien la imagen cuando corregimos gradientes es importantísimo. Sí. Mira, esto sin la simplificación de gradientes y esto con la simplificación. ¿Qué quiero decir? Pues que en este caso, que es muy complicado, activando esto hace que vaya todo con los parámetros por defecto, que vaya perfecto. Realmente nos ha simplificado la vida con esta imagen, porque si nosotros tuviéramos que empezar a buscar aquí para no comernos el bucle de Barnard, tendríamos que aumentar la escala y la convergencia, pero entonces fíjate que esto tiene un viñeteo a lo bestia
Pero muy bestia. Que en las esquinas tiene escalas muy pequeñas y entonces quizás no corregiríamos eso. Entonces, primero aplanándola, que de hecho podemos, si activamos esta opción, podemos ver cuál es ese primer modelo. Aplanando primero la imagen, después se le hace la vida mucho más sencilla a lo que es la corrección de gradientes principal. Si yo ahora visualizo esta imagen, contendrá simplemente lo que es el viñeteo. Y esto es lo que es la primera corrección que se le realiza. Esto es parecido a lo que haríamos con AVE. Sí, lo que has comentado. Una hora mucho más robusta, pero es lo que haríamos con AVE. Vale. Y después de esto ya lo que es el núcleo duro del algoritmo se encarga de eliminar todo esto. Pues sí, bueno, hay que ir jugando. Sí, entonces, recapitulemos. Como norma general, eso. Estos dos parámetros. Jugar con la escala y después con la suavidad. Que vemos que los gradientes no se corrigen del todo, que pueden quedar a lo mejor esquinas o un lateral o algo de eso, pues después probamos con la convergencia automática. Que hay objetos grandes y brillantes, pues entonces lo mejor será activar la protección de estructuras. O si tenemos que disminuir mucho la escala y la suavidad porque nuestro gradiente es complejo y hay objetos aunque no sean tan brillantes, tan grandes, sean muy brillantes, pues lo más normal es que también necesitemos activar la detección de estructuras para que no lo sobrecorrija. Y sobre todo también fijarnos en ejemplos como este, de que no estemos modelizando demasiado la nebulosa y vaciándola por dentro. Sí. ¿Vale? Claro, son muchas cosas. Entre que la vacías, los gradientes que te pueden quedar. Tengo ganas de que salga Mars, ¿eh? Sí, claro. No, tocando y probando tenemos esta opción que para mí es mucho mejor que Graxper, que era la mejor hasta ahora, según decían. Y no se inventa nada, que al final te saca lo que tienes en la imagen. Claro. Sí, además es que esto es una solución muy estable, porque tú lo empleas en una fotografía que está llena de nebulosas y nunca te va a... puede que les disminuya el contraste, que las aplane demasiado, pero nunca te va a crear artefactos, ¿vale? Y con DBE basta que pongas una muestra donde no toca, y ya está. Que aquello puede ser un desastre, con una sola muestra. Pues genial. Y con Graxper pasa lo mismo. Con Graxper hay que tener mucho cuidado porque en fotos donde están llenas de nebulosas puede crear muchos artefactos. Lo digo por mi propia experiencia. Sí. Entonces, nuestro objetivo era encontrar una solución que fuera totalmente paramétrica, pero que fuera robusta. Y entonces, donde esta herramienta pueda tener límites, Mars no los tendrá. Y donde Mars pueda tener límites, pues Gradient Correction no los tendrá. Y nuestra idea es que entre las dos podamos tener una solución completa para todo. Qué bueno. Pero serán, es decir, solo con Mars normalmente ya quedará bien. O sea, con imágenes complejas supongo que podremos hacer algunos retoques con Gradient Correction, pero en principio estará pensada Mars para que funcione únicamente. Nuestra idea es que si queda algo por corregir, que sea bastante residual, claro. Y que se pula pues con Gradient Correction, pero que Mars sea la piedra base, digamos. Sí. Okay. Y también el elemento más objetivo, porque, por ejemplo, antes con la nebulosa del alma no sabíamos allí si aquel fondo del cielo tenía que ser así. Yeah. Eso es otro punto totalmente subjetivo. Y ese punto no lo soluciona ninguna de las soluciones que hay actualmente. Eso solo a mí me gustaba más en rojo. A mí el fondo rojito así me gusta. Es como decir, mira cuánto hidrógeno he sacado. Sí. Pero bueno. Sí, igual que en esta foto. Espera. Aquí, ¿dónde está el fondo del cielo? Claro. No hay fondo del cielo. Claro. No puedes neutralizarlo. Sí, totalmente.
Pues Vicent, no sé si queda alguna cosa por ver, creo que ya hemos visto y hemos repasado la herramienta y todos los parámetros varias veces. Esto no es de ver este vídeo ya soy un experto, aquí hay que batallar bastante con la herramienta y probar varias configuraciones, mezclas, parámetros y todo esto. Esperemos que esto sirva a las personas, a los compañeros, a estos fotógrafos para tener una base de conocimientos de cómo funciona la nueva herramienta con las nuevas implementaciones que se han hecho. Y a partir de aquí, pues es batallar y jugar con la herramienta para conseguir los mejores resultados o los que subjetivamente cada cual quiera conseguir. Sí, bueno, también a mí me gustaría recalcar que si miramos hacia atrás, aunque esta herramienta requiera ajustar cosas, es mucho más sencilla de utilizar. Sí. No. Y que con los parámetros predefinidos, en principio ya consigues unos resultados que, vamos, mejores que con Graxper, creo yo, al menos por lo que he probado y con DBE. Así que nada, a partir de aquí, pues si quieres mejorarla, pues ya juega tú con los parámetros y ve tocando. Pero bueno, es lo que tiene. A esperar a Mars. Sí. Tendremos una primera versión más pronto de lo que creéis. Genial. Vicent, ¿podré contar contigo para analizar la nueva versión? O sea, cuando salga Mars. Claro, yo estaré contentísimo. Es un proyecto que nos ilusiona mucho. Genial. Pues me encantará. Será un placer y un honor, como siempre, tenerte por aquí para comentarla y para verla. Muy bien. Muchas gracias. Por cierto, antes de terminar, eres escritor. Hemos comentado antes, tienes el libro Fotografiando lo Invisible, Fotografiar lo Invisible. Sí. Está agotado ahora. ¿Qué cuentas en el libro por si a alguien le interesa? Sí, bueno, yo hice una edición de 500 ejemplares que se agotaron y como es autoedición, pues, bueno, no soy una editorial, entonces ahora me han pedido un paquete grande de libros es un instituto que a los mejores alumnos pues se los regala. Entonces, eso es para mayo, junio, pues voy a hacer otra tirada de libros. Así que yo espero que para el verano pueda haber una pequeñita ampliación de la edición. Vale. Y ahora nosotros estamos terminando de construir nuestra nueva página donde queremos concentrar todos nuestros recursos de enseñanza, que es wedoart.net. Nosotros somos, digamos, la empresa oficial de enseñanza de PixInsight y ahí queremos reunirlo todo. Genial. Y cuando esté el libro disponible se podrá comprar desde ahí. Perfecto, pues vamos a dejar el enlace en la descripción para que la gente pueda acceder directamente. Vale. Genial, Vicent. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. A mí también. Y no sabe las ganas que tengo que salga Mars y volver a tenerte pronto por aquí. Sí, yo también. Mientras tanto, pues perfecto, pues un honor será. Y mientras tanto, pues tendremos que ir tocando Gradient Correction. Por suerte, los que estamos en Borle 4, quizás no tengamos que tocarla tanto, pero los que no, como los compañeros del grupo de la Ruta Starlight que me pasaron las fotos, pues ellos sí que, sobre todo Arturo, con su Galaxia, la M33 esa, él sí que tendrá que tocar bastante Gradient Correction. Nada, Vicent. Lo dicho, un placer, un honor y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.